viendo bastante en cuanto, o estamos aprendiendo bastante en cuanto a estas ofrendas que se presentaban a Dios, ¿no? Entonces, vemos que cada una de las ofrendas tenía un propósito, cada una de las ofrendas apuntaba a ciertos aspectos del sacrificio de Cristo, y vemos que cada una de estas ofrendas también nos traen una enseñanza a nosotros, ¿no? Capítulo 1 vimos lo que era la ofrenda por expiación del pecado en general, que era el pecado del pueblo en general. Levíticos capítulo 2 vemos la ofrenda de granos, que era por agradecimiento o honra a nuestro Dios. Levíticos capítulo 3 vimos la ofrenda de paz o comunión, cómo es que a través de esta ofrenda ellos disfrutaban de esa comunión como pueblo de Dios, disfrutaban de la comunión con Dios. En Levíticos capítulo 4 ya comenzamos a ver la ofrenda por el pecado no intencional que podía cometer eh, bien un sacerdote, una autoridad del pueblo, el mismo pueblo o una persona individual. Y en Levítico capítulo 5, el verso 1 al 13, vimos específicamente cuáles eran estos tipos de pecados del cual hablaba, ¿no? Veíamos de que, por ejemplo, haber tocado cosa inmunda, el no ser un testigo veraz, por ejemplo. También habíamos visto que este tipo de transgresiones tenían que entenderse que no estaban bien a los ojos de Dios, ¿no? A pesar de que uno podría decir, pero yo no está tan mal mi pecado que he cometido, vemos que pecado es pecado y Levítico lo ve así, ¿no? Y Dios lo ve así y nos los expone así en el libro de Levítico, ¿no? Y no solamente para su pueblo, sino veíamos que también eso definitivamente habla de nosotros también, ¿no? Por algo el libro de Levítico se llama llamados a ser santos, llamados a ser santos porque el Dios en quien hemos creído, a quien buscamos, a quien adoramos, es un Dios santo. En Corintios, Pablo escribiría de otra manera, dice, ¿no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No? Una de las cosas que más daño hace al cristianismo es tener una fe de boca para afuera y que no se vea expresada en nuestra forma de vivir. Eso hace mucho más daño incluso que otras religiones, podríamos decir. Porque otras religiones lo podremos tener identificado claramente que, bueno, no conocen a Dios. Pero las personas muchas veces nos ven con una Biblia en mano, nos ven cantando, nos ven diciendo que creemos en Cristo, pero si ven en nuestra vida todo lo contrario, eso es piedra de tropiezo, ¿no? Y Jesús, con las personas que de alguna manera tenían ese tipo de comportamiento, Jesús fue duro, fue directo, ¿no? Una de estas personas fueron los fariseos. Los fariseos decían creer y servir a Dios, ¿no? Al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y enseñaban muchas veces lo que dice la ley, pero ellos no lo cumplían. Y Jesús llegó al punto de decir, hagan lo que ellos dicen, porque la enseñanza a lo mejor estaba bien, pero no lo que ellos hacen, así exponiendo la hipocresía de estas personas. Y de la misma manera la Biblia es contundente con nosotros cuando nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos de esa nueva vestidura que nos ha dado Cristo, ¿no? La Biblia es enfático cuando dice que andemos conforme a la profesión con el que hemos sido llamados, ¿no? Es decir, que andemos conforme a la fe que proclamamos, ¿no? Y ahí viene el punto difícil quizás de cumplirlo, pero no imposible, si que somos guiados por su Espíritu Santo. Amén. Dicho eso, mis hermanos, vamos a leer verso a verso lo que es del Levítico capítulo 5, del verso 14 en adelante. ¿Qué tal si me acompañas? Vamos a leerlo. Dice, habló más Jehová a Moisés, dice, diciendo, siguió hablando Dios, ¿no? Ya le estaba hablando a Moisés, pero ahora continúa dando instrucciones, dice, habló más Jehová a Moisés, le dio más todavía, más instrucciones todavía en cuanto a estas ofrendas, ¿no? Dice, verso 15, cuando alguna persona cometiere falta y pecare con hierro en las cosas santas de Jehová, pecada con hierro significa nuevamente este pecado que podríamos considerarlo o interpretarlo hoy en día como caer en pecado. No es una práctica, no es un pecado abierto que retaba a Dios, sino era justamente producto de la debilidad del ser humano, producto de su, podríamos decir,
de su descuido, pecaba, ¿no? Eso es pecado por hierro, ¿sí? Dice, y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en ciclos de plata, dice, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces está haciéndoles ver que definitivamente aún estos pecados de que, ups, un lapsus cuando dice uno, ¿no? La malogré. Y en cuanto a las cosas santas que son para Dios, tenía consecuencias y por lo tanto debían de haber una lección para el que lo cometió y debía de traer esta ofrenda por su pecado, ¿no? Del rebaño, dice, un carnero sin defecto. Y nuevamente vemos de que estas ofrendas tienen también un sentido instructivo de que de esta manera la persona que ha cometido este pecado por hierro en las cosas santas de Dios tenía que aprender, tenía que entender que las cosas de Dios son santas, ¿no? Que servir en el tabernáculo son cosas santas, no es cualquier cosa, no es de que la malogré, pero bueno, que Dios me perdone. Y también tenía que entender que el mecanismo de perdón es tal como Dios lo está estableciendo. No es que, bueno, la malogré y ya, pues la próxima no lo hago, sino Dios pone un mecanismo de perdón. Y el mecanismo de perdón requería, ¿qué cosa? Humildad. Primero, reconocer que ciertamente has errado en las cosas del Señor, ¿no? Segundo, confesar ese pecado. Tercero, arrepentirte por haber errado de esa manera. Cuarto, evidenciar, ¿no? Tu sacrificio, llevando tu ofrenda para que sea consagrado para Dios, mostrando así de que estás de acuerdo con Dios, con lo que Él está estableciendo en cuanto a ese punto, ¿no? Y cuando hablamos de ofrenda, quizás algunos están ingresando por primera vez al estudio levítico, no tiene nada que ver con las ofrendas del cual hoy en día hablan en las iglesias. ¿Ah? Aquí estamos hablando de ofrendas expiatorias que se lo dedicaban a Dios, producto de qué? De que el pueblo había pecado, ya no vayamos a ofrendar. Dice, uy, si le fallé a Dios, entonces tengo que ofrendar. Hoy en día no aplica eso, porque estamos diciendo la mayor ofrenda, el mayor sacrificio expiatorio o ofrenda expiatoria ya fue entregada, es Jesucristo. De tal manera que nosotros, si hoy en día fallamos por error, caemos en pecado, no hay necesidad de llevar una ofrenda a Dios y decir, perdóname, estoy trayendo mi ofrenda, ¿no? La mayor ofrenda que tú puedes llevar a Dios es reconocer que su Hijo amado ha sido el sacrificio expiatorio por tu pecado, ¿no? Entonces ya no es que de pronto, para que Dios te perdone bien y ofrender al Señor, no, eso no tiene nada que ver aquí. Para nosotros ha habido un solo sacrificio, una sola ofrenda expiatoria, que es Cristo, ¿no? Pero en Levítico se estaba dando estas instrucciones porque justamente esta ofrenda que ellos llevaban es una sombra o está apuntando a lo que Dios iba a proveer en un futuro para el perdón de los pecados de la humanidad, ¿no? Pero el ser humano tenía que reconocer eso. Verso 16 dice, y pagará lo que hubiera, esto es interesante, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y al sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado, ¿no? Entonces, ¿qué es pecar por hierro en las cosas santas? Justamente está en un contexto de que si de pronto no llevaba la ofrenda o el sacrificio que Dios estaba estableciendo, pecar en cuanto a estas cosas que eran consagradas para Dios. Una de las cosas que Dios pedía era qué cosa, por ejemplo, un macho cabrío, por ejemplo, ¿no? O un macho, un cardero macho, por ejemplo, o sin defecto, ¿no? Y esta persona negligentemente o consciente decía, uy, este carnerito ya está enfermito, esto lo voy a llevar, no se van a dar cuenta. Y de pronto se daban cuenta. Esta persona estaba pecando en las cosas santas que debían haber sido consagrados para Dios. Entonces, eso tenía una corrección, ¿no? La persona tenía que entender que no es la manera, no, el perdón no está en el hecho nada más de que, bueno, carnerito es carnerito, sino en la actitud que está tomando negligentemente en cuanto a algo que debería ser importante para él, ¿no? De reconocer que tiene que hacer las cosas
conforme como Dios dice. Entonces dice, si se daban cuenta y de pronto daban cuenta de que había pecado en las cosas santas, entonces dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. Y añadirá a esto, a ello, dice, la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él. Es decir, había de alguna manera una sanción que él tenía que cumplir, ¿no? Dar la quinta parte más. Y en el verso 15 habló incluso que esto era estimado en ciclos de plata, ¿no? Entonces, es como de alguna manera hoy en día quizás decir, tenía que pagar una mora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero era una mora instructiva, ¿no? Como para que tenga cuidado al momento de consagrar las cosas santas para Dios. Pero si esta persona cumplía con este sacrificio, dice, termina el texto 16 diciendo, y será perdonada. Y esa es una de las promesas que Dios hace cuando su pueblo reconoce que ha pecado, reconoce que ha errado y toma los mecanismos que Dios está instruyendo en el libro Levítico. Una de las cosas con las que siempre va a terminar estos pasajes es, y será perdonado. Si la ofrenda expiatoria era presentada tal como Dios lo está demandando, ¿qué dice? ¿Cuál era el resultado? Y será perdonado. No dice será evaluado y vuelve mañana para ver si se te perdonará tu pecado, sino es un hecho que será perdonado. El verso 17 es interesante también, dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún así, dice, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces aquí habla de que, pero es que yo no sabía, dice, no, no, es que Dios estableció que sea, por ejemplo, ¿no? Un cordero sin defecto y dice, la persona dice, es que yo no sabía que no tenía que ser con defecto, eso no lo eximía de su culpa, ¿no? Muy por lo contrario, dice, aún sin saberlo a sabiendas, o sin, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará a su pecado. Y tú dices, pero por ahí algunos podrían decir, qué injusto que es, ¿no? Porque la persona no sabía, pues, ¿no? Pero el hecho de no saber algo muy importante que Dios está instruyendo para su pueblo, ya te hace negligente. ¿Me dejo entender? El hecho de no saber ya te hace negligente. El hecho de no profundizar en estas cosas que son importantes para Dios y por algo lo está instruyendo en su palabra, ya te hacía de alguna manera también culpable. Entonces dice, igual es culpable e igual ha pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Remediar el daño, ¿no? O sea, su ignorancia en todo caso, ¿no? Es interesante porque ciertamente el que lo hace a sabiendas, ¿no? Está pecando y sus consecuencias son mayores, pero el que lo hace por negligencia también, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Recuerda que el libro de Levítico tiene que ver mucho con las leyes de parte de Dios. De pronto, vengo de provincia a la ciudad y en provincia voy acostumbrado a manejar carro por la carretera libremente y de pronto allá no hay, ni señales hay, pues no, no hay muchos semáforos, toda la vida he manejado en la sierra. Vengo a Lima, ingreso a Lima Metropolitana y de pronto veo una luz roja y me paso nada más. Me detiene el policía y me dice, oiga señor, ¿qué pasó? Estaba en luz roja y yo no le puedo decir, es que no sabía. Igual le cometió la falta. Lógicamente, aquel que sabiendo y manejando durante años en Lima y ve la luz roja y se pasa, definitivamente también está infringiendo la ley. Ambos han infringido la ley. Definitivamente que hay una diferencia de actitudes. Uno lo está haciendo por ignorancia y el otro lo está haciendo a sabiendas. Pero ambos han infringido la ley, me dejo entender, ¿no? No es una excusa decir, es que yo no sabía que la luz roja, el simple hecho de no saber las reglas de tránsito ya te está haciendo infringir la ley. Y algo así era con este tipo de cosas, ¿no? No era una excusa decir, Señor, yo no sabía. Aún por eso, definitivamente, Dios está poniendo un medio para que tú aprendas y reconozcas que el hecho de desconocer su voluntad, sus propósitos, ya está mal y que necesitas aprenderlo. Pero lo bueno que no te está condenando y no te está diciendo se te va a quitar el vehículo y nunca más conduces, no, sino es una ley que está instructiva, te está enseñando a que es necesario conocer los mecanismos de qué cosas son santas para Dios, ¿no?
¿Qué cosas son mandamientos de Jehová? Porque mira cómo comienza este verso 17. O hiciere alguna cosa de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer. Son cosas, dice, que Dios está mandando que no se deben de hacer, pero tú lo haces y luego dices, es que yo no sabía, no era una excusa, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo, siguiendo esta línea, en el libro de Lucas nos dice algo interesante. Lucas capítulo 12, verso 47. Yo lo voy a leer. Mira, dice así. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Está ejemplificando el Señor Jesús a través de estos pasajes sobre el siervo fiel y el siervo infiel. Y dice, aquel siervo que conociendo cuál es la voluntad de su Señor y no se preparó, ¿qué dice? Ah, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero no dice, no será azotado. También tiene que asumir consecuencias, pero en menor medida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unas diferencias de actitud. El otro lo hace sabiendo y el otro lo hace en ignorancia. Pero ambos casos lo considera de que debe de haber una consecuencia. Y el libro de Levíticos en la misma línea nos está mostrando que ambos tenían que llevar, ¿qué cosa? Su sacrificio para el perdón de su pecado, para que así comprendan que Dios es un Dios santo y que necesitamos conocer sus mandamientos y vivir según sus mandamientos. Amén. Verso 18 dice, uh, no, quisiera terminar con la idea de Lucas, en el verso 48 dice, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, la pregunta es hasta este punto, quizás hay cosas que hemos estado haciendo y a medida que nos vamos acercando a la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que estaban mal, ¿no? Lógicamente, nuevamente, eso no nos hace inocentes, eso no nos hace, bueno, eso hace que, sino que cuando venimos a la palabra de Dios y nos encontramos con un texto y nos damos cuenta, dices, pero yo he estado haciendo esto. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta pronta del cristiano de decir, Señor, perdóname? No puede ser la respuesta pronto de decir, Señor, yo no lo hice. De aquí en adelante quizás. No, la actitud debe ser, Señor, perdóname por mi ignorancia. Lo hice sin saber, pero sé que te estaba ofendiendo. Perdóname. Confiesa tus pecados. Límpiame con tu palabra. No lo volveré a hacer. Pero la respuesta del cristiano no puede ser de decir, Señor, yo no sabía hasta este punto y de aquí en adelante sí ya, pero lo anterior, tengo que arrepentirme de lo que he estado haciendo. Eso es por un lado. Pero ahora, ya conozco muchas cosas de la palabra de Dios. Y tú y yo conocemos ya muchos aspectos de la palabra de Dios que quizás en diferentes oportunidades nos ha hablado puntualmente sobre ciertas actitudes, costumbres, ideas, pensamientos que no están alineados a su palabra. Y quizás no ha sido necesario que el predicador, el pastor lo diga explícitamente, sino el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón a través de la palabra que está siendo predicada y te ha mostrado que hay cosas que debemos de cambiar. Déjame decirte que ahora ya conoces y tienes una mayor responsabilidad en que si lo sigues haciendo, simplemente se estás convirtiendo en una actitud de rebeldía, de decir, Señor, bueno, yo quiero seguir guiando como yo quiero, pero Dios ya te expuso. Hace unos días estuve compartiendo en los devocionales sobre el profeta Ezequiel, ¿no? Y es interesante cuando Dios llama a Ezequiel y le dice, anda, ve ante este pueblo, predícales, dale mi mensaje, dice, ¿no? Y le muestra una visión, los rollos, le dice, aliméntate de estos rollos y háblale a mi pueblo, y le dice algo interesante, aunque no te van a escuchar porque pueblo rebelde es, pero anda, ve y diles para que sepan que yo siempre puse un profeta en Israel, para que sepan que siempre estuvo presente mi mensaje. Es interesante. Dios, sabiendo que el pueblo no iba a reaccionar bien ante su mensaje o ante su profeta, le dijo, anda, ve, para que el pueblo luego no diga, Dios no me envió profeta. De la misma manera hoy en día. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe cuán obedientes somos,
pero aún así Él siempre está trayendo palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, para que no haya excusa de decir, es que no lo sabía. ¿Me vas a entender? ¿Me dejó entender? Entonces, el yo no sabía ya no debe ser una excusa, sino que cuando la palabra de Dios habla fuerte en mi corazón, nuestra respuesta debe ser, Señor, perdóname por mi ignorancia y de ahora en adelante ayúdame a hacer las cosas bien. Esa debe ser nuestra reacción cuando la palabra de Dios muestra ciertas actitudes, acciones en nuestra vida que de pronto han estado ofendiendo a Dios. Entonces, ahora sí vamos al verso 18. Dice, ¿qué es lo que tenía que hacer esta persona? Dice, traerá pues al sacerdote para expiación dice, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote dice, le hará expiación por el hierro que cometió. Por eso se le conocía como hierro, por el error, por ignorancia o sabiendo, ¿no? Dice, por el hierro que cometió por ignorancia. Y es interesante, ¿no? Le dice por ignorancia. Entonces dice, lo cometió en su ignorancia, ¿no? ¿Y qué dice? Y será perdonado. Es interesante porque hablábamos de cosas santas para Dios y que por ignorancia lo cometían, ¿correcto? Y que por eso Dios está dando una salida para eso. Es interesante porque cuando el pueblo de pronto hacía cosas conociendo las instrucciones de Dios, vemos a que Dios muchas veces es un poco más estricto. Vamos a ver, si no me equivoco, en este libro, que va a haber un momento en que los hijos de Aarón van a presentar incienso extraño a Jehová y Dios va a ser contundente con ellos. ¿Por qué? Porque Dios fue explícito, fue detallado, específico, cuando dio las instrucciones en cuanto al incienso, que ya lo hemos estudiado en el libro de Éxodo y también lo vamos a ver en Levíticos. Dios fue explícito de que el incienso tenía que ser de tal o cual cosa, consagrado solamente para Dios. Y vamos a ver a los hijos de Aarón trayendo un incienso extraño a Jehová. ¿Y qué va a pasar? En el acto van a terminar muertos. Y tú dices, ¿cómo? ¿No? Y muchos levantan la voz al cielo. Y así dice que es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Él es un Dios de justicia, es un Dios santo. Y la verdad, yo no me quiero meter en ese terreno en decir qué injusto que es. Muchos han reaccionado así, diciendo qué injusto que es. Es un Dios de ira, pero en realidad Él es un Dios santo, porque las instrucciones eran claras. En el Nuevo Testamento también vemos a ese mismo Dios, cuando de pronto Ananías y Zafira traen y pretenden engañar no al apóstol Pedro, sino al Espíritu Santo, es decir, a Dios mismo. Y también Dios examina su corazón y en el acto dice, fallece. Entonces, definitivamente vemos esos pasajes donde vemos a Dios juzgando en el acto, ¿no? Entonces, es increíble ver, ¿no? Entonces, ahora yo les digo, mis hermanos, es, es bonito decir, yo sirvo a Dios, es bonito decir, soy cristiano, es bonito decir, soy un siervo de Dios, pero recordemos que las cosas del Señor son cosas santas. Es bonito predicar, pero también los predicadores debemos entender que las cosas del Señor son santas. Yo no puedo agregar pensamientos, ideas a la palabra de Dios que estén en contra de su palabra, solo por el hecho de no ofender a alguien o de ganar seguidores. Hay de aquellos que le agregan o le quitan a la palabra de Dios. Justamente eso es uno de los distintivos de los falsos maestros, ¿no? De los cuales habla Pablo. Ese es uno de los distintivos, que muchas veces presentan apariencia y piedad, pero en la hora no tienen reparo en añadir cosas a las cosas del Señor, ¿no? Y simplemente hacen las cosas fuera de su palabra. Entonces debe de existir ese temor de Dios cuando le servimos a Dios. ¿Me dejo entender? Debemos tener ese temor, esa reverencia de que las cosas del Señor son cosas santas. Cuando de pronto ponemos ideas, pensamientos, costumbres, rituales como si fuesen o estuviesen a la altura de la palabra de Dios. Que si tú no vistes así, estás fuera, estás en pecado. ¿Por qué? La Biblia dice, y de pronto dices, ¿en qué parte de la Biblia dice, no?
hay que tener cuidado cuando de pronto queremos poner ideas, pensamientos, como si Dios las dijera, cuando en verdad no las dice, ¿no? Entonces, esos son cosas santas del Señor. Muchos lo hacen quizás por ignorancia, y definitivamente hay un perdón de parte de Dios, pero mayor azote habrá cuando lo haces a sabiendas, ¿no? O sea, cuando lo haces a sabiendas por una conveniencia o provecho muchas veces, ¿no? Muchas veces se usa mal el nombre de decir soy cristiano o soy evangélico solamente muchas veces para obtener ciertas ganancias o beneficios y debemos tener cuidado de eso, ¿correcto? Muy bien, hermanos, pasamos entonces, verso 19, terminamos con eso, el capítulo 5 dice, será perdonado, termina el 18, pero el 19 dice, es infracción y ciertamente, dice, delinquió contra Jehová. Y volvemos a decir, así haya sido por ignorancia que hice, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Rompió lo que él había establecido, el no o el de ignorar las cosas santas del Señor, ¿no? Entonces, capítulo 6 ahora va a hablar de un pecado que tiene que ver un poco más con el prójimo. Mira lo que dice. Pero esta ofensa o este daño, este agravio hacia el prójimo, también tiene que ver con un pecado hacia Dios. Mira, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, sigue hablando Dios, ¿no? Dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, hiciere pecare contra Dios en simples palabras, dice, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, dice, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, comienza diciendo que esto es prevaricación contra Dios, es pecado contra Dios. Y recuerda, le estaba hablando a su pueblo, a ese pueblo que está conociendo a Dios, a ese pueblo a quien le está invitando a tener una comunión con Él, a ese pueblo a quien le está diciendo sean santos porque yo soy santo. No está tolerando o no está permitiendo que dentro de su pueblo haya engaño, haya calumnia, haya aprovechamiento, o quizás nosotros podríamos resumir esto, todo lo que estamos leyendo en esos dos versículos, como haya estafa alguna. ¿Por qué? Porque y negare a su prójimo lo encomendado, es decir, tú me encomiendas, me encargas algo y luego mañana te digo que tú me has dado, no, estás mal, no, ¿qué me has dado? Pero yo te presté tanto, no, tú me dijiste préstame y de pronto, no, dice, no, o negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. O algo más rápido, ¿no? O algo más claro que dice, o bien le robare, ¿no? Ese es sinónimo de robar, ¿no? Porque estoy adquiriendo o estoy cogiendo algo que no me pertenece, sino que le pertenece a mi prójimo. O calumniare a su prójimo, o simplemente lo calumnio, ¿no? Dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, ¿no? Me encontré algo que sé que es tuyo. A propósito, Julio César, he encontrado las llaves de tu casa en el carro, lo has dejado la vez pasada que fuimos a la 41. Y de pronto yo le digo, pastor, ¿por ahí ha visto mi llave? No sé, no creo, no. Y sabiendo, ¿no? Ahora que no lo sepa es distinto, ¿no? Pero teniéndolo, que te diga no, o como en el cole, ¿no? Más de una vez quizás ha pasado, se perdió el celular, ¿quién lo tiene? Yo no, todo el mundo se mira. Y ahí por ahí sacan unas frases. Yo conocía una cristiana, una hermana, tenía su edad ya, ella tendría aquel entonces sus 70 años siquiera, y cogía cosas ajenas y sabes cómo lo justificaba, decía que las cosas no son de, no, ¿cómo? Las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. Entonces, como el dueño no las necesita y no lo usa, yo lo voy a usar, pues. Y así cogía cosas, ¿no? Y se apoderaba y al final decía que eran de ella, ¿no? Porque al final Dios se lo está entregando porque ella lo necesita. Y a veces queremos espiritualizar cosas así, ¿no? Si la otra, entonces aquí debemos entender que no está bien, ¿no? O sea, no está bien, dice, hallar lo perdido y luego decir, no. Y todavía si jurar en falso, ¿no? Por Diosito, que no lo he visto, ¿no? O sea, no lo he tocado. No creo que eso haya entre nosotros, definitivamente, ¿no? O sea, no creo, ¿no? O no creo que de pronto si alguien se olvidó un vuelto, dijiste ya ganancia, ¿no? Entonces
Ya, y si la próxima viene y me pregunta después de unos días por el vuelto, le dices, ah, ya me lo gasté, pues no, ya fue, no creo, ¿no? Sino que debe haber una intención de siempre de reparar o de devolver a quien le pertenece, ¿no? Pero vamos a recordar algo también interesante. ¿Por qué esto Dios lo relaciona como que es un pecado contra Dios? No solamente contra la persona a quien tú estás agraviando, robando, calumniando, estafando, sino es un pecado contra Dios mismo. El Salmo 24, si no me equivoco, lee todo el Salmos, dice que Dios es el dueño, ¿no?, de todo lo creado, ¿sí? Y Dios como dueño de todo lo creado, eh, bajo sus mecanismos legales, naturales, Él da a cada uno, ¿no? Y Él bendice a cada uno. O sea, algunos tienen más, algunos tienen menos. Puede ocurrir entre los cristianos, también entre los no cristianos. No todos tenemos lo mismo. Algunos producto de su trabajo, algunos producto de su habilidad, o simplemente, ¿no?, fue bendecido por Dios y tú dices, y como que uno podría decir, no, voy a hacer justicia, ¿no? O sea, no es justo. No está bien si ese dinero es mal adquirido, ¿no? Si ese dinero es producto de una estafa, de esas cosas, pero si es producto de su trabajo, bueno, le fue bien, es de él, ¿no? Una de las cosas que adolece en nuestro país, por ejemplo, eh, y como cristiano debemos, por ejemplo, marcar nuestra distancia en este punto del comunismo, es lo siguiente: ser rico no es pecado, y como cristiano debemos entender esto. Ser corrupto sí, una de las cosas que podemos tener claro. El capitalismo dice lo mío es mío, eso es un extremo. El comunismo dice lo tuyo es mío, mientras que el cristianismo, Cristo nos enseña a decir lo mío es tuyo. Cristo nos enseña a compartir con naturalidad, no a forzar las cosas, no a decir yo voy a hacer justicia, como Él tiene más, entonces para acá, para mí. Ten cuidado con ese tipo de pensamiento, porque Dios en su soberanía, mientras no sea, lógicamente, como vuelve a decir, adquirido de manera ilegal o bajo corrupción, el que tiene, tiene, y el que no tiene, bueno, pues no es Dios. Debemos reconocer nosotros como cristianos, ¿no? Y que si yo tomo algo de mi hermano, de mi vecino, de mi jefe, de mi compañero de trabajo, creyendo yo hacer justicia, es que no es justo, pastor, yo trabajo más horas, pero él trabaja menos y encima todavía viene el jefe y le da más a él, ¿no? Pero tú no has sido llamado a hacer justicia ni a coger lo ajeno, porque en últimas instancias es Dios el que va, o ante Dios es ante que van a tener que rendir cuentas, ¿no? No somos nosotros los que somos llamados a hacer justicia. Y si nosotros cogemos lo ajeno, lo aquello que no nos pertenece, ya sea mediante una mentira, una estafa, la fuerza o como quieras, estás yendo en contra de las leyes del Señor, que al final Él es el dueño, ¿no? Y a cada quien nos los ha dado conforme a su simplemente soberanía, ¿no? Entonces, esto de coger lo ajeno, el Señor lo está, ya lo había dicho en Éxodo, ¿no? No robarás, no mentirás, no cogerás, no codiciarás, dice, lo ajeno, ¿no? Entonces ya lo había dicho. Y ahora nuevamente está diciendo que eso es prevaricación contra Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. El simple hecho de codiciar, dice, ya es pecado, dijo Jesús. Entonces nuestra confianza debe estar hecha en el Señor y depositada en el Señor, mis hermanos. Entonces Dios está de aquí diciendo que esto es pecado, ¿no? Eso es prevaricación contra Dios. Entonces, y de pronto uno dice, pero ¿y Ben-Hur que robaba a los ricos para dar a los pobres? Robo es robo, ¿no? O sea, me dejo entender. Y algunos dicen, los que estaban en la cruz, uno era el ladrón bueno y ladrón malo, y le quieren dar una explicación. Se le conoce como ladrón bueno y ladrón malo, ambos eran ladrones, por algo estaban ahí, y ambos fueron crucificados. Se le llama ladrón bueno y ladrón malo, entre comillas, porque uno se arrepintió y reconoció la deidad de Cristo y el otro no. Pero no porque uno robó a pobres y el otro a ricos, no tiene nada que ver. Cada quien con lo que Dios debe conformarse con lo que Dios nos permite obtener sin transgredir las leyes que Él ha permitido que nos gobiernen. Amén. Entonces debemos
eso habla de nuestra confianza en Dios. Aquí, en este punto, es interesante porque hubo un hombre y Dios fue duro con este hombre. A pesar de que nos trae mucha buena enseñanza, el libro de 1 Samuel, cuando narra la vida de David. David, ¿qué hizo? Cogió la mujer de su soldado, ¿no? De Urías. Y uno podría decir, pero era el rey. No, pero él era el rey. Pero ella era la mujer de quién? De su soldado Urías. Y Dios fue duro con David luego. La espada del Señor estuvo sobre su casa de David. Y le fue mal familiarmente a David. Y aunque Dios le perdonó, David asumió consecuencias hasta lo último. El reino terminó dividiéndose. Entonces, y Dios cumplió con su juicio sobre David. Y aunque David se arrepintió, no lo desechó a David, pero las consecuencias continuaron. Si tú miras después de ese evento, la vida, la familia de David, vas a ver uno de sus hijos persiguiendo a su padre más adelante para matarlo. Es decir, uno de sus hijos, Absalón, persiguiendo al mismo David. Otro hijo abusando de su hermana. Otro hijo asesinando al abusador. Y vemos todo una desgracia. Y el Señor nos muestra que ciertamente lo que le dijo, mi espada no se apartará de tu casa. Es decir, va a venir juicio. Y vino juicio. ¿Por qué? Simplemente por haber, bueno, simplemente no, sino por haber cogido lo que a él no le pertenecía. La mujer de quién? De Urías, ¿no? Entonces, vemos eso, ¿no? Entonces, que no es cosa de decir simplemente, pero bueno, en mi necesidad lo hice, ¿no? No hay justificación, dice simplemente el Señor a su pueblo que está llamándolo a ser santos, le dice que él no tolera la estafa, la calumnia, el robo, ¿no? Versos 4 y 5 dice, entonces habiendo pecado y ofendido, mira, no solamente le está diciendo eso es pecado, sino mira, le está dando la salida. ¿Cómo salir de esta situación si de pronto ya cometí ese pecado? Dice, entonces habiendo pecado y ofendido, es una ofensa, es un pecado, dice, restituirá aquello que robó. Lo ve como un robo, es un robo, ¿correcto? Es un robo decir, no me encomendaste, no me encargaste. El negar a tu prójimo diciendo, a mí me has dado, era un robo. Entonces le está diciendo, restituirá aquello que robó. O el daño, dice, de la calumnia. El hecho de la calumnia está en el mismo nivel. El de haber hablado mal en contra de su hermano, falsamente, haberlo calumniado, eso también es un agravio. Y dice, o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdió, dice, o lo perdido que halló, ¿no? Encontró algo perdido y no lo devolvió a su dueño, ¿no? Encontró una ovejita que sabía que no era de él, dijo ya para cordero al palo, ¿no? Encontró una gallina que no era de él, ya caldo de gallina, dijo, ¿no? Como aquellos que en la sierra dicen, si ya cruzó el cerco y está en mi patio, a la olla, ¿no? Ah, pecadillo, ten cuidado, eso le pertenece a alguien, ¿correcto? Entonces dice, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer esta persona? Restituir. Y cuando habla de restituir, habla de la justicia de Dios. No es como la justicia de hoy en día, ¿no? Te roban un celular, 48 horas en la comisaría, y como es delito menor, suelto, ¿no? Y el agraviado, no hay restitución. Te roban tu casa, te vacían, y a lo mucho puede ir a una cárcel y cumplir sus 2 años, pero no hay restitución, no te restituyen. Mientras que el libro de Éxodo, como ahora Levíticos, nos muestra que las leyes de Dios eran leyes que instruían y eran leyes que daban una lección al que cometió este agravio. ¿Qué es lo que tenía que hacer? No solo irse a una cárcel o castigo, sino tenía que restituir el daño, que es lo más lógico. O sea, que la persona agraviada se vea que se le está restituyendo lo que se le ha agraviado. Hoy en día, como te digo, te cometen un robo, un asalto, lo que fuese, no hay restitución. Bien difícil, o sea, que haya una restitución, simplemente ya perdiste. Si lo chapan al choro es como para que digas, ya bueno, al menos lo atraparon, pero a que te restituyan, bien difícil, ¿no? Cómo han cambiado las leyes, pero en estas simples leyes de parte de Dios vemos que hay un principio de restitución. Mira, dice, verso 5, y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, ¿no? Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, ¿no? Y añadirá, dice, a ello la quinta parte en el día de su expiación.
no solamente va a llevar su sacrificio, lógicamente Dios va a mostrar el camino que igual tiene que arrepentirse ante Dios, pero antes de mostrar su disque arrepentimiento con Dios, ¿qué tenía que hacer? Restituir al prójimo a quien agravió, ¿no? Hoy en día agraviamos a alguien y nos sentimos mal porque le tratamos mal a esa persona, o le engañamos, o nos endeudamos y no le pagamos y nos sentimos mal. ¿Y cuál es nuestra salida? Venimos y oramos, digo, Señor, perdóname. Entonces, como ya le oré al Señor, ya me perdonó. Pero no, y obviamos ese paso de ir ante la persona, humillarnos o despojarnos, decir, toma, esto es lo que cogí de ti. O por favor, dame un plazo para poder restituirte en lo que te agravié. Muchas veces tomamos el camino fácil y calmamos nuestra conciencia diciendo, no, ya me arrepentí con Dios. Pero recuerda, y la restitución y la otra persona, el dar la cara ante la persona que ofendimos y decirle, perdóname, la malogré. Y pensamos que viniendo y orando a Dios ya está todo. Y citamos 1 Juan 1:9 nuevamente. Y nos olvidamos de que Él nos limpiará de toda maldad. Y el limpiarnos de toda maldad implica cambio de vida, cambio de actitud. Lo mismo que hizo Jesucristo cuando con Saqueo, ¿no? No dijo, chicos, Saqueo ya se arrepintió, por lo tanto, nueva vida, ¿no? Eres nueva criatura. No, no, hubo evidencia. Sale Saqueo y dice, a quienes he agraviado, le devolveré 4 veces. Cambio de actitud, restitución. Está reparando el daño que causó. Se está arrepintiendo ante Dios, sí, pero está reparando el daño que causó. Y eso es lo más correcto que podríamos hacer si en algún momento agraviamos a alguien, hablamos mal de alguien o no sé, cualquier pecado contra alguien. Lo más correcto que vamos a hacer es, lógicamente, reconciliarnos con el Señor, arrepentirnos ante Dios, pero también hay que restituir de alguna manera el daño a la persona a quien ofendimos. Después de haber restituido, dice, ahora sí el verso 6, va a traer su expiación para pagar por su culpa ante Dios. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Pero previo a esto, ¿qué tenía que hacer? Restituir el daño, ¿no? Es fácil de alguna manera decir, no, ya me arrepentí con Dios. Sí, pero también la persona con la que cometiste el daño. Es necesario. En Mateo, Jesús, en esa misma línea, dice algo interesante. En Mateo capítulo 4, verso 23 y 24. Anótalo. Mira lo que dice Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, en simples palabras, Jesús está diciendo, no solamente estoy demandando que seamos religiosamente cumplidos con nuestra ofrenda, sino que también es igual de importante o quizás más importante la comunión unos con otros en humildad, la reconciliación unos con otros, el pedir perdón unos con otros, ¿no? Las buenas relaciones en su iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces Jesús está haciendo aquí algo instructivo, ¿no? Es interesante. Pero muchas veces nosotros podemos estar sirviendo a Dios, podemos estar ofrendándole a Dios, sea económicamente, o sea con mi tiempo, o sea con mi talento, con mi don, pero sé que hay algo que reparar, sé que hay algo que afrontar, ponerme a cuentas con mi hermano, pero me cuesta hacerlo. Y hay algo que me dice, no, pero él comenzó, mira que tú también tienes razón y no queremos, y eso se llama simplemente orgullo. Porque si decimos que estamos sirviendo a Dios, que estamos siguiendo a Dios, también mostremos nuestra obediencia en ese sentido, ¿no? Anda, ve, soluciona ese asunto, ponte a cuentas con esa persona, así como te pones a cuentas con el Señor. Ah, es que el Dios sí perdona rápido, pero esa persona quizás me va a decir que lo voy a pensar. Igual, haz tu parte. Así te diga esa persona, lo voy a pensar, o en el instante no te quiera dar su perdón, tranquilo, tú toma ese primer paso.
O si tú tienes que perdonar a alguien, incluso, ¿no? No necesariamente ir a pedir perdón. Muestra perdón a esa persona. Entonces, es interesante. Efesios 2:28, en esta misma línea, también mira lo que dice. El que hurtaba, no hurte más. O sea, lógicamente se está refiriendo a una vieja vida, ¿no? Y mira, dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y es interesante, ¿no? No dice que el que hurtaba ya no robe nada más, sino lo lleva a hacer algo que hable totalmente, que hable de él, de una nueva vida contraria a su antigua vida, a su antigua forma de pensar. Su antigua forma de pensar era, lo ajeno es mío. Pero ahora Efesios, Pablo a través de esta carta está diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino haciendo con sus manos lo bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si no, lo está llevando a un cambio radical de 180 grados. Ya no solamente a decir, lo ajeno es mío, o qué provecho puedo sacar de esta situación, sino lo está llevando a pensar, a decir, ¿a quién puedo bendecir? ¿Cómo puedo bendecir en esta situación? Ese debe ser el pensamiento del creyente. Ese debe ser el pensamiento de aquel que ha entendido el perdón de Dios en su vida, ¿no? De ya no solamente buscar provecho personal, sino muy por lo contrario, buscar bendecir a alguien más. Y cuando hablo de bendecir a alguien más, no me refiero solo materialmente, sino en todo sentido. Tenemos que buscar de ser de bendición para alguien más. ¿Qué puedo hacer por alguien más? Eso debe ser el pensamiento del cristiano, ¿no? Verso 7, ¿cómo termina esta sección de los pecados del cual hemos hablado? Dice, verso 7, en el Levíticos dice, y el sacerdote dice, hará expiación por él, ¿no? Entonces, cuando ocurra la restitución y todo lo demás, es decir, el reconocimiento de que está mal hacer eso, ¿qué va a hacer el sacerdote? Hará expiación por él delante de él. Y nuevamente vemos esta promesa hermosa, ¿no? Que cuando se hace de la manera de Dios, dice, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender, ¿no? Lo bueno, que al final de todo hay perdón. Y esto me recuerda justamente a esa palabra, esa promesa que hace Juan en 1:9, ¿no? Si confesare nuestros pecados, ya hemos explicado qué significa confesar, ¿no? Reconocimiento ante Dios, ¿no? Exposición ante Dios, estar de acuerdo con Dios en cuanto a ese pecado, ¿no? No solamente es un confesar así a la ligera, sino decir, Señor, reconozco que estuve obrando mal, reconozco que esto no estaba bien, reconozco que no estaba consagrándote mi vida completa, reconozco que por ignorancia estuve haciendo tal o cual cosa, reconozco que estuve sacando provecho o estuve ofendiendo o hablando mal de mi prójimo. Reconozco, ¿no? Y me pongo a derecho contigo. Entonces hay una promesa, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Levítico, en 3 versículos de esta sección que hemos leído, termina diciendo, y será perdonado. Verso 16, 5:16 dice, termina diciendo, será perdonado. 5:18 termina diciendo, será perdonado. Capítulo 6, verso 7 dice, obtendrá perdón. Y esa es la promesa de parte de Dios para aquellos que comprenden su palabra, para aquellos que reconocen su pecado, para aquellos que toman el camino que Él está trazando, hay perdón. Y ese es el resultado de la gracia. Cristo ha muerto por cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay cambio de vida. Pero si confesamos realmente nuestros pecados, si realmente reconocemos ante Dios, ¿y cómo se debe evidenciar? Restituyendo el daño, restituyendo el agravio a quien he fallado. Y disfrutemos de ese perdón, mis hermanos. David, les hablé de David, pero David disfrutaba del perdón. Porque de pronto no nos podemos quedar en ese punto diciendo la malogré y ya fue, no nos podemos autocondenar, sino disfrutemos de que en Cristo hay perdón. Pero disfrutemos porque ciertamente tenemos la certeza de que Dios nos ha perdonado y que nos hemos puesto a cuentas con nuestro prójimo y disfrutemos de eso.
No solamente que sea algo a la ligera diciendo, ya fui perdonado, sino realmente he sido perdonado, ¿no? Realmente me han perdonado. Es como aquella persona que de pronto le dice, ¿cuánto tiempo quizás enemistado con alguien por algo que le hiciste y de pronto te dice, está bien? Esa esposa diciéndole a ese esposo, o ese esposo diciéndole a esa esposa, o ese padre a ese hijo, o a esa hija, diciéndole, está bien, te perdono, comencemos de nuevo. Eso trae alegría a nuestro corazón. Los que lo han atravesado, lo han percibido así, saben de qué estoy hablando. Eso trae alegría a nuestro corazón. De la misma manera, el saber que Dios nos ha perdonado en Cristo debería traer disfrute en nuestro corazón. El Salmos 32, verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque podría culparlo, y en cuyo espíritu no hay engaño, dice. Verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí vemos a un David disfrutando del perdón. Entonces, mis hermanos, muchas veces estamos como estamos o vivimos muchas veces reprimidos en cierta área de nuestra vida porque no hemos entendido o no hemos acudido a la cruz de Cristo a decirle, perdóname, incluso por este asunto. Y no hemos acudido a ponernos a cuentas con ese prójimo diciendo, quiero restituir el daño que he hecho, dame una nueva oportunidad. Y vivimos quizás temporadas de cierto enojo, pesar, tristeza, porque no hemos entendido que a toda cabalidad, que si tomamos el mecanismo correcto, en Cristo hay perdón de pecados, siempre y cuando le declaremos nuestro pecado, le confesemos nuestros pecados y nos dejemos limpiar por su palabra. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre mío,